Buenas, acá estamos con otro video de análisis fundamental. Esta vez vamos a explorar un poco más lo que es Qualcomm. Vamos a conocer esta empresa de la que se está hablando bastante. Ha presentado un resultado anual, balances, creo que fue la semana pasada, y después de presentarlo subió un 10%. Le gustó mucho al mercado lo que vio y vamos a ver a través de este análisis, vamos a conocerla más a fondo, pero también vamos a tratar de establecer cuál sería un precio justo para esta empresa. A ver si estamos llegando tarde, si ya pasó lo mejor, si está cara, si está barata, si todavía tiene más para subir. Vamos a ver qué podemos esperar para el próximo año de esta empresa y sobre todo de qué va a depender para tomar las mejores decisiones posibles. Qualcomm es una empresa que se fundó en el año 1985 y que es famosa por sus procesadores de Snapdragon, pero que son para smartphones, pero obviamente desarrolla otros negocios, que es uno de los puntos en los que quiero hacer foco. Antes de empezar, dejo esta placa con algunas aclaraciones para que la lean. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, sino que simplemente un video con fines educativos e informativos. Este video va a tener 4 partes, de manera muy similar al que ya hicimos con Alibaba. Vamos a hablar un poco del contexto de la empresa, después vamos a ver algunos ratios interesantes para comprenderlo un poco más a fondo y por último vamos a ver un valor y a emitir alguna conclusión de lo que podría ser el próximo año para Qualcomm. Empecemos entonces. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, si les sirven, si les interesa el análisis fundamental, háganmelo saber en los comentarios a través de likes, lo que sea, así yo sigo subiendo este tipo de contenido y vamos aprendiendo un poco más de este mundo que es bastante complejo y es realmente enorme. Hay mucho para abarcar y mucho para hablar. Vamos de lleno a Qualcomm en sí. Como decía, es más que una empresa de procesadores para smartphones, es una empresa que es líder en el desarrollo y comercialización de tecnologías inalámbricas. Esta tecnología inalámbrica se aplica tanto en smartphones, tanto 4G, 5G, pero además se aplica en vehículos, en lo que se llama el Internet de las Cosas, el Internet of Things, que es básicamente la conectividad de los dispositivos de todo tipo, por ahí electrodomésticos, artículos que tradicionalmente no han estado conectados a internet o a otros se empiezan a conectar. Sea el caso de los Smart TV, sea el caso de diferentes reproductores de música, heladeras, incluso lavarropas, todo tipo de artículos que se empiezan a conectar a los demás y a internet para ofrecer una mejor experiencia. También lo que es la inteligencia artificial, tanto la inteligencia artificial entendida en su aspecto más general como todo lo que es la nube, entre otras aplicaciones que tiene esta tecnología, con lo cual no es solo smartphones y no es solo Snapdragon, aunque este sea su principal producto. La empresa nos cuenta que se divide en 3 segmentos. Uno es el de los semiconductores, justamente los procesadores, Snapdragon y demás, que representan un 80% de los ingresos, o sea que es lo más importante, sí, pero no es menor el dato que nos dan después, que nos dice que uno de los segmentos importantes son las licencias. Esto significa que la empresa no solo desarrolla tecnología, produce diferentes artículos con esta tecnología, sino que también presta esta tecnología, este conocimiento, lo alquila, digamos, a otras empresas. Y estos ingresos por licencias le representan un 20% de los ingresos, que es un buen número. Y por último, hay un 1% de ingresos provenientes de iniciativas estratégicas que le llaman, que son básicamente todo lo que no sea ni semiconductores ni licencias y que tiene que ver con algunos otros proyectos e iniciativas que tienen de menor importancia, que la empresa considera que por ahí en el futuro pueden ser relevantes, algunos proyectos que están en etapas muy tempranas de desarrollo y que todavía obviamente no generan prácticamente ingresos. Hablando un poco más de los mercados, de la economía, de la macroeconomía y de la microeconomía de esta empresa, vamos a ir desde los aspectos más fuertes a los que pueden representar una complicación en el futuro para ir entendiendo un poco más qué podría pasar en el próximo año con Qualcomm. Qualcomm opera dentro de una industria cíclica que es la tecnología de la información, concretamente los semiconductores.
Esto significa que es una industria que crece cuando crece la economía y que cuando la economía se contrae, también lo hace la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología no es algo tan prioritario en nuestras vidas. Por ahí si las cosas se complican es mejor cuidar el ahorro, incluso si tenemos dificultades para fin de mes, no estamos pensando en tecnología punta ni en el desarrollo tecnológico. Entonces normalmente este tipo de artículos, de bienes, son menos consumidos. Entonces tiene una relación un poco más directa con lo que es el desarrollo económico. Por otro lado, podemos pensar en una fuerte demanda de todo lo que sean dispositivos 5G en el futuro, especialmente países emergentes, porque son regiones tecnológicamente más atrasadas donde el índice de adopción es menor. El 5G obviamente es más rápido que el 4G, es una mejora, y sobre todo permite experiencias más inmersivas, calidad de video 4K y ese tipo de cosas, con lo cual podría ser un driver todo esto del metaverso, de Facebook y estas nuevas tecnologías de las que tanto se hablan, podrían alimentar quizás la demanda de Qualcomm o un poco las expectativas del mercado, porque seguramente ese metaverso se construya en torno a la tecnología 5G. También tenemos, como decía antes, vehículos y objetos de todo tipo cada vez más conectados. Se espera que para el 2025 se duplique la cantidad de dispositivos de lo que se llama el Internet of Things, el Internet de las Cosas. Y por otro lado también se espera que los autos continúen incorporando este tipo de tecnologías cada vez más con el paso de los años. Concretamente se espera que el 70% de los vehículos para el año 2027 tengan incluidas este tipo de tecnología. Tesla es como el principal ejemplo por ahí de lo que son estos automóviles tan inteligentes, pero es una tendencia bastante prometedora en los mercados. No nos olvidemos de que en el mundo estamos enfrentando una escasez de semiconductores, producto de que la mayor cantidad de las tecnologías lo utilizan. Además está todo el tema del boom de las criptos y demás. Entonces hoy en día las principales actividades, las más atractivas, están realizándose en torno a lo que son semiconductores y es difícil conseguirlos. Esto hace que suban los precios, también le abre la puerta a nuevas empresas que quieran entrar al mercado. Es algo de lo que se ha estado hablando bastante últimamente. Otro driver que por ahí ya empezamos a entrar en la parte más complicada, por así decir, en algunas cosas que le pueden pegar, es el peligro de integración vertical por parte de los clientes. Qualcomm tiene pocos clientes, pero muy grandes, como son Apple, Samsung, Xiaomi, entre otros, porque, como decíamos, uno de sus principales negocios, el principal de hecho, es la venta de los procesadores Snapdragon. Estos clientes tranquilamente podrían pensar en producir sus propios procesadores y dejar de comprarle Qualcomm. Entonces ese es un peligro que podríamos tener. De hecho, tienen espalda suficiente para desarrollarlos por cuenta propia y Apple ya ha comenzado a desarrollar este tipo de tecnologías. Samsung también tiene algunas iniciativas, por ahora Xiaomi no, pero tranquilamente esta tendencia puede continuar, sobre todo porque estos clientes necesitan asegurarse la provisión de semiconductores y también van a querer probablemente recortar costos y ese tipo de cosas. Otro riesgo a considerar es que Qualcomm exporta mucho a China y si bien ahora las cosas están más calmadas entre el gobierno chino y el estadounidense, no sabemos qué podría pasar en el futuro. Si bien está Biden, que no es Trump, Trump era el que por ahí tenía más problemas con esto, era un poco más agresivo, pero no sabemos en qué puede depararnos el futuro. Y por último, otro factor de riesgo es la gran cantidad de deuda que tiene esta empresa, así que hay que tener cuidado con la suba de tasas, de la que tanto se habla también. La Fed, la Reserva Central de Estados Unidos, por ahora no tiene intención de subir las tasas, pero están muy bajas, sobre todo cuando las comparamos con la inflación. Bueno, no quiero adentrarme mucho en esto porque se va a hacer muy largo, pero a esta empresa, como vamos a ver más adelante, le pega el aumento de tasas porque está bastante endeudada. Para ver gráficamente un poco cómo están los precios, cuál es la situación, hemos tenido una suba del 160% en el último año y medio. A veces se habla de burbuja en las empresas tecnológicas, pero
Veamos que la burbuja de las .com, por ejemplo, Qualcomm subió un 5000% en un año. Estamos muy lejos de esos valores. Puede que algunas empresas estén caras, sí, pero creo que en todo caso será una burbuja en gestación, pero no es una burbuja a punto de estallar desde mi punto de vista. Falta todavía. Es una empresa que subió mucho y veamos que antes subía más lento y ha tenido un boom en el último año. Ya vamos a ver por qué más adelante. Pasamos a algunos ratios y números interesantes. El que más me interesó y me impactó es que los ingresos incrementaron un 42% en el último año. Esto ya de por sí es un número muy grande y lo es todavía más cuando vemos que previo a la pandemia el crecimiento promedio anual era del 3%. Era una empresa muy estable que sufrió una explosión de demanda y de sus ingresos en producto de la pandemia y de este nuevo contexto donde hubo mayor demanda por la conectividad y las tecnologías, ¿no? Se correlaciona con el salto que vimos en el precio, ¿no? En la cotización. La cotización se adelantó a este hecho y hoy cuando vemos los números un año para atrás vemos que efectivamente el mercado tenía razón en adelantarse, como suele pasar. El mercado siempre va un paso adelante, por eso tenemos que ver más bien el futuro. Vamos a algunos otros datos. Tiene costos operativos muy bajos. El margen bruto promedio de los últimos 10 años es el 60%. El margen bruto sería lo que le queda a la empresa después de pagar los costos de venta, ¿sí? Todo lo que la empresa tiene que gastar para vender, se lo descontamos y nos queda un 60%, muy buen número. También me gusta que tiene una alta inversión en investigación y desarrollo. En los últimos 10 años, el 23% de lo que le ingresa a la empresa lo destina a investigar y desarrollar nuevas tecnologías, nuevas patentes y nuevos productos, lo cual tiene un peso más importante todavía, tiene mayor relevancia, porque recordemos que un 20% de sus ingresos provienen también de las licencias. No solo es importante desarrollar los productos en sí, sino también desarrollar este tipo de patentes y licencias para después prestarlas, por así decirlo. Así que me parece una muy buena decisión por parte de la empresa el enfocar tantos recursos acá. Y por otro lado, el ingreso neto remanente para el accionista, una vez que se paga todo lo que hay que pagar, es del 20% de los ingresos totales, lo cual me parece un número bastante bueno. Si bien no tiene competidores directos, sobre todo en lo que es procesadores de smartphones, que es el segmento más importante, no tiene competidores tan importantes porque es una empresa que tiene bastante ventaja, muy líder, por así decir, pero la comparé con empresas similares como Nokia, Texas Instruments, Intel, que por ahí no desarrollan los mismos tipos de semiconductores y procesadores, pero desarrollan otros similares. Son empresas más o menos que están en lo mismo, que tienen características similares y todas tienen números más o menos parecidos. O sea que Qualcomm, si bien es una gran empresa, no es un bicho raro, no es una, forma parte de un grupo selecto de empresas fuera de serie, pero tenemos otras similares que también están muy bien. Pasamos a la parte del financiamiento, que era lo que les comentaba antes. Una empresa que está muy endeudada. De todas sus actividades, el 76% se financia con deuda de terceros y solo el 24% con capital propio, lo cual la expone a ese peligro de lo que la sube de tasas por dos razones. Primero, porque el valor de una empresa depende de los flujos de fondos que genere descontado a una tasa. Si la tasa es mayor, el divisor es mayor, nos da un número más chico, es una cuestión matemática. Pero también porque se le va a complicar, probablemente si las tasas subieran, el financiamiento se hace más complicado y se hace más caro, sobre todo. No solo era una cuestión matemática, sino por ahí algo un poco más intuitivo también. Vamos a la evaluación. Estoy viendo a ver cuánto dura el video porque no quiero que se haga muy largo y la introducción estuvo bastante larga. Pero creo que era bueno recalcar este tipo de cosas para entender el negocio. Si vamos a invertir, sobre todo a largo plazo, es importante entender qué estamos comprando. Vamos a la evaluación entonces, finalmente, a ver cuánto nos parece un valor justo para Qualcomm.
Vamos primero con el modelo de flujo de fondo descontado. Obviamente es un modelo que desarrollé yo y que tiene sus supuestos. Yo siempre trato de ser lo más pesimista posible, o digamos, pesimista pero dentro de límites racionales, ¿no? No voy a decir que Qualcomm va a vender la mitad de lo que vendió el año pasado, que podría pasar perfectamente, sí, pero digamos, dentro de límites razonables trato de tirar para abajo los números. Tenemos varios escenarios con tasas del 6%, del 7%, del 8%, y también escenarios donde los ingresos crecen un 18% y donde crecen un 13%. Recordemos que los ingresos crecieron un 42% el último año y que antes de la pandemia crecían un 3%. Me parece que un 18, un 13 están bien. He estado investigando obviamente qué dicen los grandes analistas del mundo y los grandes bancos de inversión, y son números que razonables. Yo lo que hice fue proyectar el 18 y el 13% de crecimiento de ingresos para el año que viene, y a partir de ahí lo hice decrecer rápidamente hasta el 3% que traía antes. Lo que hice fue suponer que esto era como un boom, una cuestión pasajera de un par de años, y que después Qualcomm vuelve a la normalidad. Por lo tanto, si esto no pasara, si Qualcomm sigue generando este crecimiento de ingresos tan fuerte en los próximos años, si mantiene estas tasas tan altas, estos valores entonces serían bastante más altos. Pero como decía, traté de ser pesimista, un poco más conservador en cuanto a las perspectivas, y usé estos números proyectados solo para un año. A partir de ahí, un crecimiento más lento y más normal a lo que era antes de la pandemia. Entonces yo me quedaría con las dos opciones del medio, digamos, que son con una tasa de descuento del 7%, crecimientos entre un 13 y un 18%, nos daría un valor justo para Qualcomm de entre 198 y 207 dólares por acción. 200 le pongamos por poner un número redondo, 200 dólares de valor. Y quiero destacar lo que decía de la tasa antes. Fíjense cómo la variación de la tasa en 1% le impacta, cómo de fuerte le impacta al valor de la empresa, ¿no? Por eso habla del peligro de la suba de tasas. Esta tasa, si bien por ahí podría haber usado la del 6%, prefiero quedarme con la del 7% como previendo un aumento de tasas del 1% en el próximo año, como para ser cauteloso en ese aspecto. Recomiendo tomar la de 7%. Fíjense que si la tasa aumentara a 8%, tengo un 20% de caída en el precio, más o menos, ¿no? Entonces, por eso decía que es importante seguir el tema de tasas para el año que viene si vamos invertidos en Qualcomm a largo plazo. Lo mismo si las tasas se mantuvieran, bueno, es otra historia. Incluso si siguieran bajando, también es muy positivo. Pero fíjense que la variación de 1% en la tasa tiene un gran impacto en la cotización y en la proyección del precio. Así que, de nuevo repito, muy importante ver qué va a pasar con las tasas en el próximo año y bueno, en el mediano y largo plazo. Creo que eso sería todo, creo que no me dejo nada. Aclaré lo de los ingresos, aclaré lo de la tasa. Un valor de entre 198 y 200 me parece que está bastante bien. Y vamos a pasar al siguiente método, que es el PER proyectado. El PER básicamente es cuántas veces estoy pagando la ganancia actual. Cuántos años deberían pasar para yo recuperar mi inversión, suponiendo que la empresa siempre gana lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa sería la idea. Trato de explicarlo de una forma simple. Lo que hice fue proyectar el PER que se estima que puede tener, o sea, el beneficio por acción, perdón, que se estima que genere para el año 2022, y ver cuántas veces entra dentro del precio. Dos datos sobre el PER. Hoy el PER está en 20, y de hecho los últimos 10 años históricamente el PER ha estado en torno a los 19, con lo cual está en un PER normal. Por otro lado, en los últimos 3 años el PER estuvo entre 13 y 25, estuvo un poco más volátil, por así decir, pero sobre todo ha tocado 25.
Para el futuro, para el año 2022 y el año 2023, según esta proyección de los beneficios por acción, estimo que esperar un PER de 20 sería razonable, que nos da un valor de 209 para septiembre del año 2022, septiembre-octubre. Sería un crecimiento, si hoy está en 160, sería un 20% de suba para el próximo año, que me parece un muy buen número. Podríamos especular también un PER más bajo, un PER más alto, según el escenario más optimista o más pesimista que querramos poner, pero vemos que podría incluso llegar a los 260 si el mercado se pone loco y quiere pagar un poco más en base a esta idea, ¿no? Para el 2023, bueno, 226 más o menos, suponiendo que se cumplan estas estimaciones. Podría pasar que el beneficio por acción sea más alto, de 10,45 para el año que viene, o más bajo, y eso obviamente va a repercutir en el precio, pero para que nos vayamos haciendo una idea, también por este método me dio un valor bastante similar, así que refuerza un poco la idea de los $200, obviamente para el año que viene. Sería un valor interesante a pagar, pensando en una inversión a mantener durante un año. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que si bien subió mucho Qualcomm, todavía puede ser una opción. Vemos que tiene un potencial objetivo hasta $200 desde el punto de vista fundamental, al menos en base a mis valoraciones y a mis modelos, pero que hay que tener en cuenta qué va a pasar con las tasas. Vimos que la tasa tiene un impacto muy fuerte sobre el valor de la empresa, así que tiene que estar nuestro foco puesto ahí. La demanda promete mucho, es una tecnología que promete ser muy importante en los próximos años, pero al final la tasa nos podría jugar una mala pasada. Está bastante expuesta a este riesgo, así que hay que seguirlo. Y como un segundo riesgo a monitorear, yo pondría el tema de los clientes de Apple, que son, de Qualcomm, que son Apple, Samsung, Xiaomi principalmente. Pensar y tener en cuenta que ellos podrían comprarle menos a Qualcomm o podrían dejar de comprarle, entonces ese podría ser otro riesgo, aunque menor. Con estas serían las dos variables principales a monitorear si soy un inversor de largo plazo en Qualcomm, al menos desde mi punto de vista, y en base a eso debería tomar mis decisiones tanto hoy como en el futuro a medida que las variables vayan cambiando. Hablando un poco más de tasas, se espera que para el 2000, se está viendo una encuesta el otro día donde una buena cantidad, creo que era en torno al 20% de los inversores, algo así, cree que las tasas van a subirse recién en junio del año que viene. Una buena cantidad de los inversores dice que espera esta sube de tasas para el 2023, incluso fines del 2023. El mercado no está priceando una suba de tasas. La Fed dice que no la van a subir y el mercado por ahora no actúa en consecuencia. Ahora, esto podría revertirse con un comunicado de la Fed, del Banco Central nada más. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque si esta idea cambiara, si empieza a prever un aumento de tasas, el mercado va a tener que ajustar rápido y probablemente el ajuste sea un poco violento por el hecho que no se lo espera todavía. Y particularmente empresas como Qualcomm les pegaría bastante, pero sin duda ofrece una gran rentabilidad potencial, también con su riesgo como siempre, y es una gran empresa. Me parece que es una oportunidad muy interesante siempre y cuando se tengan controlados estos riesgos y sobre todo se los tengan presentes cuando uno los asume. Espero que no se les haya hecho tan largo. Es un tema bastante complejo y trato de hacerlo lo más simple y rápido posible. Así que bueno, como siempre, dejen su like, sus comentarios, cualquier duda que haya quedado, cualquier cosa que no se entienda muy bien, pregúntenme, me pueden dejar en los comentarios, me pueden hablar por Instagram, yo siempre trato de responder todo, y al final la idea de tanto este video como este canal es tratar de ayudar y de ayudar a que se entienda más este tipo de cuestiones y tratar de enseñar algo. Así que para mí un placer si puedo aportarles conocimiento. Muchas gracias una vez más por ver este video y que tengan una muy buena semana y mucha suerte con sus inversiones. Saludos.